periodismo de vida, hablando de una sensación que tanto animales como seres humanos experimentamos con bastante frecuencia. Y me refiero al dolor físico, que a su vez es una carga emocional difícil de explicar, y por esto mismo la International Association of the Study of Pain lo define como una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada a un daño real o potencial del tejido, o se describe en términos de dicho daño. Palabras simples. El dolor, una cosa es sufrimiento y otra cosa es dolor, ¿eh? Son dos cosas distintas. El sufrimiento es emocional, el dolor es físico. Entonces, el dolor es una sensación desagradable que ocurre cuando algo nos hace daño y que sentimos todos los seres que tenemos un sistema nervioso central y que funciona. Cuando el cuerpo recibe algún tipo de lesión o algo que no funciona bien, pues evidentemente los nervios envían millones de mensajes al cerebro y este genera el dolor como respuesta. Los nervios son las células que ayudan a nuestro organismo a enviar y a recibir información como si se tratara de un cableado telefónico. Imagínense. Si tocamos, por ejemplo, una plancha caliente, los receptores de la piel, llamados nociceptores, se pondrán en contacto así inmediatamente con el cerebro por vía nerviosa para que mande un mensaje de dolor y tú quites la mano, porque si no, imagínate, pues la deja. Ese es el problema de, por ejemplo, personas con diabetes. Yo recuerdo un señor que hacía mucho frío ese día, en un tema de diabetes al hospital a revisarse porque estaba bastante delicado, tenía el azúcar muy alta y puso el aire, no es aire acondicionado, la calefacción para calentarse los pies porque hacía mucho frío en el coche y se los quemó. Pues Se no los tiene quemó sensación. no se dio cuenta porque no tienen los nervios que te dicen párale ahí. Sí, esa sensación de Esa sentirlo. sensación de decir quita la mano, ¿no? Fíjense, si tú recibes un mensaje, obviamente, pues ese mensaje viene de tu cerebro, tú tratas de quitar la mano de la plancha para evitar una herida más grave y entonces básicamente te das cuenta que el dolor te ayuda a sobrevivir. A ver, pensemos otro ejemplo. Una pierna rota, imagínate si no doliera. Pues las personas seguirían intentando caminar o corriendo como si nada. Y la lesión aumentaría a graves consecuencias. Hay tres tipos, para saber, tres tipos de nociceptores. Los térmicos, que se activan por el calor o el frío, que era lo que les estaba diciendo con los pies del señor diabético. Los mecánicos, que advierten un exceso de presión o deformación. Y los químicos, que son sensibles a las sustancias. En estos casos estamos hablando de un dolor agudo, de corta duración, que puede tener un origen fácilmente identificable, pero que también existe un dolor crónico. A ver, con el dolor crónico, ¿ustedes han tenido dolor crónico? Sí. ¿De qué? De rodillas. De espalda, Lalo, tú de rodillas. Yo recuerdo a una persona que sufría del trigémino, que le llaman la enfermedad del suicidio. Porque dicen que que el dolor hace tan que fuerte. tú te quieras arrancar la cabeza, que es una cosa, pues es que es un nervio facial, que pasa por el ojo, pasa por los pómulos, pasa por toda esta parte de aquí de la boca. El trigémino dicen que es, no sé, ahora mi mamá dice que los pies es la zona más dolorosa del cuerpo. No sé ustedes qué opinan. Pues es que es más sensible los pies, ¿no? Pues las terminaciones, las torturas, ¿cómo eran antes? A través de los dedos, De las uñas. de las uñas. Fíjense, puede ocurrir también con el dolor crónico, la causa es independiente a la sensación dolorosa. Esta es una cosa muy extraña, porque es posible que la causa ya no exista,
pero los nervios siguen sobreexcitados y sigue doliendo a pesar de que ya, por ejemplo, la amputación de una pierna. Ya no tienes esa parte de pierna, ya no te debe de doler, pero sigues teniendo lo que llaman miembro fantasma, que te sigue doliendo los nervios. Puede ocurrir, por ejemplo, que la causa del dolor sigue existiendo sin poder tratarla o eliminarla del todo, por ejemplo, como enfermedades incurables o crónicas. En estos casos ya no es una señal de advertencia, sino un dolor que se queda estacionado y son los casos más complicados para tratar en la ciencia médica. Hay personas que padecen analgesia congénita, que es lo que les digo que es terrible, la desaparición de la sensibilidad al dolor. Yo te diría, te pica un zancudo. Que, hijo, ¿cómo están reloaded? ¿Sí? Los reloaded del zancudo ahora tiene el veneno más canijo. Se hacen más grandes las ronchas, están reloaded. Sí, horribles. ¿Verdad? De veras. Imagínate que te rascaras y que no tengas dolor. Pues te abres la piel, llegas al hueso. Así es. Imagínate. El peligro reside, porque fíjense, el dolor no se registra sensorialmente. El daño que lo causa sí ocurre en el cuerpo. No es algo que tú crees o sensorialmente percibes. Está sucediendo. Una cortada. Hay gente que no la siente, ¿eh? Y que puede provocar un desangramiento y lesiones en los tendones que dices, pues mira el hoyo que traigo y no te duele, ¿eh? El peligro reside en que estas personas no sienten si el agua está caliente o si nadan en agua helada. El primer caso se pueden quemar, el segundo sufrir hipotermia y no sienten. Lo que decías. Exacto. Una fiebre, pues nos avisa una posible infección. En los casos con analgesia, pues ¿qué te advierte? Ni la fiebre, ni el dolor, ni nada. O sea, ¿cómo? Y entonces la causa se puede complicar. Hasta el momento no existe cura para la analgesia crónica. Y solo queda extremar las precauciones para evitar un accidente. Yo te pregunto, el umbral del dolor, porque fíjense que hay una tabla, por decirlo así, pues sí, sería correcto, una medida de dolor, ¿de acuerdo?, de la Clínica Mayo. El espectro que se puede tener Exacto. en torno al dolor, ¿no? De sin dolor, dolor leve, moderado, intenso, muy intenso, el peor dolor posible. Y vas en una escala de 0 a 5, donde 0 es sin dolor y 5 es dolor insoportable. Yo te diría, es una escala funcional gráfica del dolor. Tú has vivido dolor insoportable, las rodillas. Sí, la rodilla, una rodilla, ¿no? Especialmente la izquierda. ¿Tú? Un tumor en la trompa de falopio. No, bailando rock and roll en una boda. No les quiero platicar. No sé qué pasó en mi cuerpo, pero en el momento de la vueltecita del rock and roll, ahí se me detonó todo. Bueno, me acuerdo y ya me volvió a doler. Oigan, qué bueno que no tenemos memoria del dolor, ¿eh? Imagínate que tú sentiste ese dolor y te acuerdas y lo vuelves a sentir. Nos volveríamos locos. De eso vamos a hablar hoy. Sí, que es bien importante, porque eso es lo que decías, hay un espectro de dolor que hay gente que no lo siente o que no sufre tanto por ese dolor y cree que no le duele. Y por es un mi riesgo. Nivel de dolor, estaba yo bailando rock and roll. Sí, exacto. Eso te puedes acabar en algo grave. Arrancamos, ¿les parece? Quédense. Pie derecho, quédense con nosotros.